La segunda invasión musulmana predicha, la sexta trompeta de guerra, después de haber pasado por las 5 primeras trompetas de guerra del Apocalipsis, ¿llegan asustados a esta trompeta? Ánimo, porque si Dios vio necesario revelar esas guerras del pasado, es porque quiere que su pueblo sepa que no lo ha abandonado en la prueba. Bienvenidos, pues, a otro episodio profético militar notable del Apocalipsis. De acuerdo, Azucena. Para los que no lo saben, ella es mi madre y Alberto es mi padre. En todas las guerras el pueblo de Dios sufre también. En las cruzadas papales del medioevo sufrieron grandemente los valdenses y los albigenses, por ejemplo, que no aceptaban el imperialismo papal. Y en las invasiones musulmanas, muchos cristianos que no aceptaban el cristianismo oficial y apóstata ortodoxo sintieron cierto alivio con tales invasiones, porque los primeros califas fueron más tolerantes con ellos que el Imperio Romano Bizantino en Constantinopla. Bienvenidos a un nuevo diálogo apocalíptico. Azucena y nuestro hijo Daniel. Soy el doctor Alberto Treyer y quiero decirles que es un placer para mí poder dialogar con mis seres queridos que son profesionales en diferentes áreas. En este caso, en el caso de Daniel, en medicina, y en la carrera de geografía, en el caso de mi esposa, que obtuvo un máster en Francia. Y al estudiar ahora la sexta trompeta, les adelanto que el tema es fascinante porque nos permitirá ver con qué precisión Dios se adelantó en más de un milenio a lo que iba a pasar. Nos faltó ver de la quinta trompeta el factor tiempo de expansión musulmana. Me refiero a los 5 meses de expansión predicho 2 veces en esa trompeta. Siendo que hoy consideraremos ya la sexta trompeta, tendremos que considerar ese detalle temporal en el siguiente diálogo. Bien dicho, Azucena. Las fechas proféticas de las trompetas en su cumplimiento histórico requieren un análisis más detallado y convendrá considerarlas aparte porque en la sexta trompeta también hay una fecha profética que está entrelazada con la fecha de la trompeta anterior, por lo que las consideraremos juntas en el siguiente mensaje. Por lo visto, la sexta trompeta de guerra involucra aún a los musulmanes, porque las figuras empleadas para describirlos son muy similares. Por lo cual, la primera pregunta que tengo es, ¿en qué se diferencian las 2 invasiones musulmanas o islámicas? En que la primera la llevaron a cabo los árabes sarracenos, mientras que en la segunda fueron protagonistas los turcos otomanos. Y la descripción de la sexta trompeta trasluce varias diferencias claves que convendrá considerar. Comencemos leyendo la primera descripción de la sexta trompeta. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Apocalipsis 9:12. Aquí se ve de nuevo que las 3 últimas trompetas son más graves que las primeras 4, porque además de tener que ver con llamados de trompeta para la guerra como en las 4 primeras, el vidente las llama en griego huai, que es una interjección que expresa horror por la desgracia o aflicción que tiene lugar. De allí la traducción castellana ay. Ay de ti, dijo Jesús, refiriéndose a las ciudades que iban a sufrir en el juicio final un castigo peor que el de Tiro y Sidón. De hecho, aunque las invasiones bárbaras sobre el Imperio Romano comenzaron en el primer siglo, el golpe decisivo que describen las primeras 4 trompetas lo dieron en el siglo V.
Pero las invasiones musulmanas duraron más de un milenio y sembraron el terror durante todo ese tiempo en las dos Romas, la occidental y la oriental. Y no solo eso, sino que caen esta vez sobre un mundo cristiano apóstata, mientras que las 4 primeras trompetas hicieron sucumbir al imperio romano pagano. En la Biblia encontramos que el castigo debía caer sobre el pueblo de Dios en apostasía porque era peor que el castigo sobre los imperios paganos. Por ejemplo, se dice de Babilonia que pagará por lo que hizo, pero de Israel en apostasía dice el Señor que pagaría doble por lo que hizo. La única aparente excepción la encontramos en el Apocalipsis, cuando Dios dice de la Babilonia de los últimos días que pagará doble por lo que hizo, Apocalipsis 18:6. La razón es simple. Babilonia es la iglesia de Roma que apostató de la fe original del cristianismo y se hizo doblemente merecedora del castigo que Dios le dará. A mayor luz, mayor responsabilidad. Leamos el contraste. Con respecto a la antigua Babilonia pagana, pagaré a Babilonia y a todos los que viven en Babilonia por todas las cosas malas que hicieron en Sión, dice el Señor, Jeremías 51:24. Pero con respecto a Israel, les pagaré el doble por la maldad de su pecado, porque contaminaron mi tierra con sus formas sin vida, de sus imágenes viles, y contaminaron mi herencia con sus ídolos abominables. Jeremías 16:18. Y con respecto a la Babilonia apocalíptica, dice Dios, pagadle tal como ella ha pagado y devolvedle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Mayor responsabilidad y mayor castigo también. Pero eso nos lleva a preguntarnos si las últimas 3 trompetas de guerra caen sobre el cristianismo apóstata, que al final, en la última trompeta, termina cayendo sobre todo el mundo en las 7 postreras plagas. Así es, los ayes de las últimas 3 trompetas no caen sobre un imperio pagano como el de la antigua Roma, o semipagano como lo fue su última parte. Como vimos en nuestro estudio de las primeras 4 trompetas, por regla general, los invasores bárbaros atacaban los centros paganos y los paganos argumentaban que Roma estaba cayendo por primera vez ante los bárbaros por haber estado debilitando el culto a los dioses que la habían supuestamente salvado en el pasado. ¿No se habían convertido los emperadores al cristianismo en la última parte de ese imperio? Después del emperador Constantino, sí. Algunos emperadores se convirtieron a un cristianismo híbrido porque mientras introducían creencias cristianas, continuaban manteniendo costumbres y adoraciones paganas. Pero aun si los últimos emperadores se convirtieron nominalmente al cristianismo, continuaron representando a la Roma pagana como un todo. Podemos decir más. En lo que respecta al imperio, no abandonaron de una vez sus formulaciones paganas, continuaron usándolas porque Constantino y sus sucesores trataron de unir el imperio, uniendo las 2 religiones. ¿Cuándo se abandonó el paganismo puro en el antiguo imperio romano? En el siglo VI, después que los generales bárbaros hicieron caer al imperio romano en Occidente. La lucha entre cristianos y paganos no cesó hasta que el emperador Justiniano de Constantinopla lanzó en el siglo VI una persecución terrible contra los paganos con el propósito de erradicarlos por completo del imperio. Por ejemplo, el altar de la Victoria, que contenía una estatua de oro en honor a la diosa Victoria, fue instalado en la casa romana del Senado, la Curia, en el año 29 a.C.
Hacia fines del siglo IV, en esa etapa religiosa híbrida de los emperadores, comenzó a darse lo que se conoció como Guerra de las Estatuas, porque algunos emperadores la quitaban y otros volvían a ponerla en el Senado. Esa guerra duró más de un siglo porque el paganismo subsistió más tiempo en el Senado, hasta que en el siglo VI el emperador Justiniano terminó de erradicar el paganismo puro, prohibiendo sus servicios públicos y confiscando sus propiedades. ¡Qué paradoja! Los que habían sido perseguidos terminaron persiguiendo. Así es. Y a su vez, ellos son sucesivamente castigados por Dios ahora en la sexta trompeta. Esta cadena de eventos castigables nos muestra que Dios interviene para mantener en cheque la ira de las naciones. Continuemos leyendo la descripción del apóstol. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día y mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 13 al 15. La orden que recibe el sexto ángel proviene de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, ¿no?, en el templo celestial. Se trata del altar del incienso que en el templo figurativo terrenal estaba en el lugar santo, ya que el altar del holocausto en el patio era de bronce, no de oro. En otras palabras, el juicio de la sexta trompeta, como en el caso de las trompetas anteriores, se da en respuesta al clamor de los que sufren bajo el yugo romano, porque ese era el altar por excelencia de intercesión sacerdotal, cuyo modelo fue tomado del templo celestial. ¿Por qué involucramos ese altar en las trompetas anteriores? Porque las trompetas se dan en el contexto de la intercesión celestial sobre ese altar, según vemos en la introducción del capítulo 8, en los primeros 5 versículos que describen el séptimo sello. En ese séptimo sello se ve la intercesión del altar ligada a las 7 trompetas. Juan proyecta todo el período de intercesión celestial desde la perspectiva del fin frente al trono de Dios. Las imágenes del séptimo sello están estampadas en la descripción de Apocalipsis 8, 2 al 5 como un sello, pero su desarrollo profético se da a partir del versículo 6. Y la intercesión sobre ese altar del cielo no cesa hasta que el sumo sacerdote, en este caso Cristo mismo, pasa al lugar santísimo para oficiar frente al arca del pacto. Esa puerta al lugar santísimo no se abre sino al final, en el día del juicio. Y eso es justamente lo que vemos al sonar la séptima trompeta. La séptima trompeta abre la puerta del lugar santísimo. El clamor de los mártires que se eleva desde debajo del altar, es decir, desde la tierra, reclama el juicio de Dios por el padecimiento injusto que sufren. Lo vemos en Apocalipsis 6:9 en conexión con el quinto sello, y ese clamor recibe una respuesta desde ese altar de intercesión celestial en la orden dada al sexto ángel de tocar la trompeta de juicio contra los que los oprimen en la tierra. La orden que recibe ese sexto ángel es de desatar a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Eso significa que el llamado a la guerra de la trompeta anterior había estado retenida frente al río de Babilonia y ahora es soltada, ya no simplemente para atormentar como en la quinta trompeta, sino directamente para matar. ¿Se relaciona este hecho con la caída de Constantinopla, la antigua capital oriental del Imperio Romano? Porque a partir de ese momento se terminó para siempre con el Imperio Romano Oriental, ¿no?
y su lugar fue ocupado por los sultanes otomanos. Así es. Y el hecho de que en el símbolo estaban junto al río Éufrates, el que en la antigua Babilonia pasaba por la ciudad, nos lleva a concluir que los turcos otomanos quedaban libres a partir de entonces para amenazar a Europa, donde el emperador católico de Austria ejercía su autoridad junto con el Papa de Roma. Sí, conviene destacar que la Babilonia del Apocalipsis no es la antigua Babilonia de la Mesopotamia, sino que representa ahora a Roma. Y por calificar a Babilonia como siendo una mujer ramera, símbolo de una iglesia apóstata, da a entender que debe recibir un pago mayor por los crímenes que comete. ¿Y cuáles son los 4 ángeles que estaban retenidos junto a la Roma cristiana apóstata? Se ha sugerido que esa es una referencia a los 4 sultanatos que se juntaron para invadir primeramente Constantinopla y más tarde el Sacro Imperio Romano. Los 4 sultanatos en la época del Imperio Turco fueron Alepo, Iconio, Damasco y Bagdad. Al quitárseles la traba que tenían hasta entonces, quedaban libres para invadir la Babilonia cristiana apóstata en Occidente. Hasta ese entonces las tropas invasoras turcas iban a estar retenidas junto al río Éufrates. Las aguas de ese río que pasaban por Babilonia, según el apóstol Juan, representan a las naciones que sostienen el poder de Roma. Leamos Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, o la mujer se sienta, son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. ¿Eran ángeles esos 4 sultanes? No, pero ya vimos en un diálogo anterior cómo en la Biblia y en especial en el Apocalipsis hay una interrelación entre la esfera terrenal y su contraparte celestial. Puede tratarse de ángeles buenos que sujetan las hordas de destrucción o de ángeles malos que intentan desencadenar la destrucción cuando Dios se los permite. Esos ángeles están representados en la tierra por líderes guerreros. En Daniel 10, por ejemplo, esa misma interrelación celestial terrenal se la presenta desde la perspectiva humana. Allí vemos cómo los ángeles buenos y los ángeles malos luchan por apoderarse del control de las mentes humanas. Ya dijiste que vamos a tratar los espacios de tiempo definidos que dan la 5ª y 6ª trompeta en el siguiente diálogo, pero pasemos al siguiente detalle. ¿Por qué dice el pasaje bíblico que esos 4 sultanes fueron soltados para matar la tercera parte de los hombres? Constantinopla cayó en el año 1453 y con ella un simbólico tercio de la humanidad, una tercera parte, como lo menciona Apocalipsis 9:15. Es decir, un tercio de las civilizaciones que disputaban su dominio sobre el Mediterráneo. Lo podemos ver ilustrado en el siguiente mapa que corresponde a esa época. 3 potencias disputaban su dominio en el mar Mediterráneo. El Sacro Imperio Romano en el oeste, el Imperio Musulmán Turco Otomano y el Imperio Bizantino en Constantinopla, conocido también como la Segunda Roma o Roma Oriental. Solo una desapareció. La tercera parte fue aniquilada por los turcos otomanos. A partir de ese momento ya no habría 3 potencias gobernando las civilizaciones del Mediterráneo. La confrontación entre Roma y Turquía sería ahora directa, sin más trabas. Me imagino cómo se extendería el pánico por toda Europa, porque ahora los turcos que venían en misión de destrucción estarían pisando su propio patio. La barrera de la Roma oriental que había contenido las hordas islámicas durante 8 siglos había sido perforada. El dique se había derrumbado de tal manera que sus aguas podían inundar fácilmente incluso Austria, donde residía el emperador del Sacro Imperio Romano.
y amenazaban también con llevarse consigo a toda la civilización occidental. Algunas cruzadas suscitadas por los papas que tenían como propósito proteger supuestamente los santos sepulcros en Jerusalén habían guerreado estérilmente contra los musulmanes. Pero ahora debían prepararse para enfrentarlos en Europa mismo, por lo cual los líderes de Europa, primero en Austria y luego en Alemania bajo el reinado de Carlos V y sus sucesores, buscaron unir a los países europeos para hacerles frente. Estos emperadores católicos no pudieron destruir la Reforma protestante porque necesitaban el apoyo de los príncipes alemanes para enfrentar a un enemigo común, el imperio musulmán. Creo que conviene mantener fresco en la memoria el contexto bíblico para ver cómo se cumplió el propósito divino en esta sexta trompeta. Vimos que los mártires del quinto sello, ¿no?, murieron bajo el ministerio de Cristo frente al altar del lugar santo por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Apocalipsis 6, 9 al 10. Ni los católicos ni los musulmanes se caracterizaron por difundir y defender la Biblia. Algunos han relacionado la expresión bajo el altar al altar de bronce del patio donde los sacerdotes derramaban la sangre de los sacrificios. Pero en ese caso, Juan tendría que haber escrito sobre la base del altar. La expresión bajo el altar está usada en el judaísmo para referirse al altar del templo celestial bajo la cual morían los fieles. Los mártires del medioevo predicaron la palabra de Dios cuando el pontificado romano lo prohibía. Por esa razón fueron perseguidos y asesinados por la iglesia oficial y para ello contaban con el apoyo cómplice de los príncipes y reyes europeos. Pienso que Dios respondió al clamor de los mártires de una manera doble, según la visión de Juan. Primero, dándoles la paz espiritual que necesitaban cuando sufrían el martirio. Esa paz espiritual se las daba Cristo al interceder por ellos frente al altar del incienso. Pero Dios también respondió a sus ruegos con la quinta y sexta trompetas guerreras, que Dios permitió para limitar el poder papal de tal manera que la llama de la fe de los que se aferraban a la Biblia no se extinguiese. Gracias a la sexta trompeta, los protestantes pudieron sobrevivir a la terrible persecución que Roma desencadenó contra ellos a partir del siglo XV. Primero fueron los prereformadores los que debieron enfrentar las persecuciones del Papa y luego los reformadores mismos a partir del siglo XVI. Correcto. Es por eso que la sexta trompeta vuelve a vincular el juicio divino con el altar de oro que está delante de Dios. Porque según Apocalipsis 9:13, la voz proviene de los 4 cuernos de ese altar que está en el lugar santo. En efecto, esa voz no proviene del arca del pacto que está en el lugar santísimo y que marca el tiempo del fin, Apocalipsis 11:19, y la hora del juicio final, Apocalipsis 14:7. Conviene resaltar ese hecho porque es esencial para entender el propósito de los llamados a la guerra al son de trompetas, en especial ahora en la sexta trompeta. ¿Entendieron los reformadores y los musulmanes la importancia de la quinta y sexta trompeta del Apocalipsis para su época? Sí, los reformadores entendieron el significado de esas 2 trompetas de guerra. Vieron que con la invasión islámica se estaban cumpliendo las profecías de la quinta y sexta trompetas. Especialmente a partir de Lutero, según vimos en el segundo diálogo, los reformadores protestantes creyeron que las invasiones musulmanas se estaban cumpliendo con lo profetizado en la Biblia. Para Lutero, el segundo ay de Apocalipsis 9, 12 al 13 es el vergonzoso Mahoma con los que lo acompañan,
quienes infligieron una gran plaga en la iglesia con sus doctrinas y con la espada. Pero en cuanto a los musulmanes, lo más que podemos decir es que conocían las dificultades por las que estaban pasando los protestantes ante el despotismo político-religioso del papado y en algunos casos trataron de ayudarlos porque no los veían como un peligro tan serio como el de los papas y los emperadores occidentales que sostenían al papado. El historiador turco Halil Halsik, en su libro El Imperio Otomano, la página 136, afirmó que el gobierno otomano apoyaba sistemáticamente a luteranos y calvinistas. Tal es así que bajo el reinado del Islam, el evangelio tuvo mayor tranquilidad en Hungría y floreció más desde la perspectiva bíblica protestante. Pero según entiendo, los príncipes católicos y protestantes debieron unirse para defenderse de un enemigo común, el imperio musulmán. Y aunque las invasiones musulmanas produjeron una condición que le permitía a la reforma prosperar, debían poner a un lado sus diferencias temporariamente para evitar que Europa deje de ser cristiana. Correcto, pero el hecho de que en algunos lugares los protestantes sentían más libertad que bajo el gobierno papal no significaba que estaban de acuerdo con las creencias islámicas. Los escritos de los reformadores estaban llenos de condenaciones al poder otomano. Pero, como lo reconocen los historiadores modernos, la protesta de Lutero en Wittenberg no podría haber ocurrido si Constantinopla no hubiera caído bajo los turcos otomanos. Es más, en 1544, el gran reformador Juan Calvino instó al emperador Carlos V a posponer la tarea de reformar la iglesia desde la perspectiva católica romana, conocida como Contrarreforma, para enfrentar la amenaza musulmana si de verdad quería dejar a su posteridad un imperio. En su libro La necesidad de reformar la iglesia, Calvino le escribió al emperador: ¿por qué hablo de posteridad? Porque incluso ahora, mientras tus propios ojos lo contemplan, está medio inclinado y se tambalea hacia su ruina final. Para Calvino estaba claro que el llamado Sacro Imperio Romano se estaba desintegrando rápidamente por la amenaza musulmana. La importancia para la reforma protestante, que anteponía la Biblia a las tradiciones de Roma, la resalta incluso Elena de White en su libro El conflicto de los siglos. Leamos. Había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V se esforzaba por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma, pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Página 181 del Conflicto de los Siglos. Vista a la luz de la profecía bíblica de las trompetas, la historia de este periodo se vuelve fascinante. Sigamos leyendo la descripción de la sexta trompeta. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre.
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Apocalipsis 9, 16 al 19. Qué notable la cantidad de imágenes tan extrañas que se proyectan en la descripción. Convendrá ir desgranándolas poco a poco para que quede claro tanto su propósito como su cumplimiento. Lo que veo en primer lugar es cómo resaltan los caballos como medios de guerra, como en la 5ª trompeta. La similitud de la descripción de la 5ª y 6ª trompeta sugiere la misma clase de gente unida por la misma religión, aunque ahora bajo los turcos otomanos. Esa semejanza en la manera de guerrear no escapa a la percepción de los historiadores. Leamos uno de ellos. Además de las variaciones determinadas por condiciones espaciales, históricas y sociales específicas, las 2 oleadas de expansión musulmana, la árabe del VII siglo y la turca 4 siglos más tarde, son notablemente similares. Los turcos y los árabes se mezclaron como un solo pueblo, comentó Miguel el Sirio. Los grandes conquistadores árabes y turcos utilizaron las mismas tácticas militares y las mismas políticas para consolidar el poder islámico. Esta continuidad se debió al hecho de que la conquista tuvo lugar en el marco de la ideología común del yihad y el aparato administrativo y jurídico de la Sharia, una uniformidad que desafía el tiempo, ya que se adapta a diversas tierras y pueblos, integrándose en la coherencia interna de una teología política. Es asombroso, no se puede negar la semejanza descriptiva de la 5ª y la 6ª trompetas sobre la manera en que condujeron los ejércitos invasores sus ejércitos, así como sobre su confirmación histórica tan notable. Pero, ¿qué son las yihad y la shari de la que habla ese autor? Dicho en forma breve y simple, la yihad es la guerra santa para expandir el Islam o defender el dominio islámico. Y la Sharia es el conjunto de normas que rigen la vida y el comportamiento de los musulmanes. Mahoma les prometió de parte de Alá que los que muriesen en esa guerra santa iban a ir directamente al paraíso, donde los esperarían jóvenes hermosas con pechos abultados y labios gruesos para disfrutar de esos bienes carnales en el más allá. También comerían carne, lo que permite ver que en el paraíso islámico subsistiría la muerte. Leamos. Dios diría, según Mahoma, los emparejaremos con doncellas de ojos hermosos, Sura 44, 54 y 52, 20. Los justos tendrán salvación, jardines, viñedos y doncellas de pechos plenos de igual edad. Una recompensa adecuada con un generoso regalo de tu Señor, Sura 78, 31 al 36. Suras son los capítulos que diríamos nosotros hoy, las secciones del Corán. Continuamente les proporcionaremos cualquier fruta o carne que deseen. Serán atendidos por sus jóvenes sirvientes como perlas inmaculadas. Se volverán inquisitivos entre ellos. Sura 52, 22, 24 al 25. Tendrán cónyuges puros y estarán allí para siempre. Sura 2, 25. Habremos creado perfectamente a sus compañeras, haciéndolas vírgenes, amorosas y de igual edad para la gente de la derecha. Sura 56, 35 al 38.
serán atendidos por jóvenes eternos. También se les servirá cualquier fruta que elijan y carne de cualquier ave que deseen, y tendrán doncellas de ojos hermosos como perlas prístinas, todo como recompensa por lo que solían hacer. Sura 56, 17 al 24. En ambos jardines habrá doncellas de mirada modesta, a las que ningún ser humano ni gente ha tocado antes. Entonces, ¿cuál de los favores de tu Señor negarán ambos? Esas doncellas serán tan elegantes como rubíes y corales. ¿Hay alguna recompensa para la bondad excepto la bondad? En todos los jardines habrá nobles y agradables compañeras, serán doncellas de ojos hermosos reservadas en pabellones. Ningún ser humano ni genio ha tocado a estas doncellas antes. Según parece, el paraíso es más bien para que los hombres disfruten, porque no se dice que las doncellas van a tener siempre jóvenes hermosos. El disfrute de los deseos mundanos, mujeres, hijos, tesoros de oro y plata, finos caballos, ganado y tierras fértiles, se ha vuelto atractivo para la gente. Estos son los placeres de esta vida mundana, pero con Alá está el mejor destino. Di, oh profeta, ¿debería informarte de lo que es mejor que todo esto? Aquellos que son conscientes de Alá tendrán jardines con su Señor bajo los cuales fluyen ríos, para quedarse allí para siempre, y cónyuges puros junto con el placer de Alá. Sura 3, 14 al 15. Mientras ustedes leían directamente del Corán, pensaba en el contraste tan grande que se ve entre lo que Mahoma escribió y lo que Jesús prometió. Jesús no puso delante de los creyentes una esperanza carnal, sino espiritual, que sería equivalente a la experiencia de los ángeles de Dios. Dijo así: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden jamás morir, pues son iguales a los ángeles. Lucas 20, 34 al 36. Bien, volvamos a la sexta trompeta. Hay algunas características adicionales que se describen en la sexta trompeta. Una de ellas es la forma en que se vestían, los colores que llevaban estos ejércitos. Muy bien, Juan dice que vio los caballos y los jinetes en visión y tenían este aspecto. Sus corazas eran de un rojo ardiente, azul, oscuro, zafiro, y amarillo como azufre, Apocalipsis 9, 17. Estos eran exactamente los colores que vestían los jinetes turcos. Así se vestían también los janisarios, fundados por el sultán Murad I en el siglo XIV y abolidos en 1826 por el sultán Mahmud II. Tanto les gustaban esos colores fuertes. Al menos no iba a ser difícil para ellos reconocerse en la guerra, pero también iba a ser más fácil para sus enemigos distinguirlos. Los historiadores que se apasionan por la caballería y las armaduras usadas a lo largo de la historia nos aseguran que los sipahi se convirtieron eventualmente en la división más grande de la caballería otomana. Sus vestimentas eran extremadamente elaboradas y opulentas. La ropa de los sipahis era rica en extremo, tela contemporánea de oro y plata, así como el escarlata, violeta, azul oscuro y verde con bordados en oro. Se dice que iban a la guerra vestidos como si fueran a una boda. Y si creían que al morir en la batalla iban a encontrar inmediatamente en el paraíso a jóvenes hermosas con las cuales complacerse carnalmente, no estaban muy lejos de confirmar esa creencia. Les esperaba una boda carnal sumamente atractiva.
Valga el humor, pero lo que más nos importa es saber que en esa ropa se destacaban los 3 colores mencionados en el Apocalipsis según fuentes contemporáneas. Otro historiador nos dice que la armadura de los caballos estaba compuesta de los mismos colores, al igual que las colas de los caballos. Los colores preferidos eran el escarlata, el rojo, el violeta, el azul oscuro y el verde, nos dice Gush en su libro Renaissance Warfare, Renaissance Armies. El vidente destaca los 3 colores fuertes con los cuales pueden obtenerse otros colores si se desea. Algunos se preguntan si realmente Dios puede predecir un futuro tan distante con tanto detalle y precisión. Parecen subestimar la capacidad de Dios para adelantarse a la conducta humana con siglos y hasta milenios de anticipación. Si Dios fue capaz de hacer todos los soles y galaxias con sus mundos habitados e inhabitados y enmarcados dentro del espacio temporal de tal manera que no se hagan 1000 pedazos, ¿por qué no iba a poder adelantarse a lo que iba a pasar en la historia humana también? Para mantener su universo en orden, Dios debió adelantarse no simplemente en horas, días ni años, sino en años luz, para mantener su creación celestial en perfecto equilibrio y armonía. Pero Dios no lo es solo del macrocosmos compuesto de millones de soles y galaxias, sino también de los átomos y plutones en el microcosmos, que nuestros ojos naturales ni alcanzan a ver. Cuando los hombres rompen ese orden microscópico preestablecido por Dios, se producen explosiones atómicas. La paz y la armonía pueden darse únicamente cuando se respetan todas las leyes divinas, ¿no? Jesús dijo que su Padre tiene contados todos nuestros cabellos, Mateo 10:30. También dijo que no cae un pájaro a tierra que Él no lo sepa. A muchos no les afecta tanto que muera un pájaro, pero si pierden cabellos, especialmente en una zona calva, les preocupa más. Pero vayamos más allá sobre la capacidad divina de medir el futuro. Según la Biblia, Dios puede leer en el embrión de los seres humanos todo su futuro e incluso su desarrollo por generaciones sucesivas. Leamos. Porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo, porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien, no fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado y tejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión, todo eso estaba escrito en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Salmo 139, 13 al 16. No necesitamos ir demasiado lejos aún en el mismo Apocalipsis para ver que Dios también describió con gran detalle y precisión los colores de la Gran Babilonia, en referencia simbólica a la iglesia de Roma, ¿no? La describe vestida de púrpura y escarlata y piedras preciosas. Apocalipsis 17, 2 al 4. No podemos pasar por alto esta representación apocalíptica al observar las imágenes que provienen aún hoy del Vaticano, con cardenales y obispos e incluso el propio Papa vestidos con esos colores. Tal es así que los obispos son llamados purpurados y los cardenales reciben el mismo nombre que se le dio al pájaro de color rojo o escarlata. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17, 4 al 5. Dios fue capaz de anunciar el triunfo del imperio persa sobre Babilonia.
Incluso Dios anticipó el nombre de su emperador principal ya más de un siglo antes que naciera. En sus designios divinos lo había designado para que liberara a su pueblo cautivo y reconstruyese el templo de Jerusalén que continuaba en ruinas. Leamos. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque no me conocías. Yo soy el Eterno y no hay otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te fortaleceré aunque tú no me conocías, para que desde donde nace el sol hasta donde se pone se sepa que no hay más Dios que yo. Yo soy el Señor y ninguno más que yo. Isaías 45, 1 al 6. Digo de Ciro, es mi pastor, cumplirá todo lo que quiero, al decir a Jerusalén, serás reedificada, y al templo será fundado. Isaías 44, 28. Yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí, que anuncio el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mis planes se cumplirán y hago todo lo que deseo. Isaías 46, 9 al 11. Esta capacidad divina de predecir el futuro nos deja asombrados, también al estudiar las trompetas del Apocalipsis, en especial en la siguiente descripción de la sexta trompeta. Leamos. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Apocalipsis 9, 17 y 18. De su boca salían fuego, humo y azufre. ¿Cuándo se inventó la pólvora? Porque antes peleaban con espadas y catapultas con las que arrojaban piedras, pero ahora al decir que de su boca salen los componentes de la pólvora, nos deja más que atónitos. Sí, claro, la pólvora se hace con ese material, mezclando azufre o azufre en bruto, como dicen, carbón y nitrato de potasio. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podría Juan describir la pólvora y su uso en la guerra cuando en sus días no se tenía ni idea de la pólvora, ni se había usado jamás en las batallas? Es asombroso. La pólvora era desconocida antes de la segunda invasión militar musulmana. Los que descubrieron la pólvora para ese entonces fueron los chinos, y los turcos otomanos aprendieron su uso de sus confrontaciones con los chinos. De manera que, a diferencia de los sarracenos de la quinta trompeta, los turcos otomanos combatieron con pólvora. En Europa se introdujo la pólvora también del Medio Oriente alrededor del año 1360. Esto probablemente incluía artillería ligera y tal vez pistolas. Constantinopla cayó bajo el ataque de cañones. El fuego de cañones comenzó el 12 de abril de 1453. Los otomanos mantuvieron activos permanentemente sus cañones durante 40 días, disparando unas 19.320 veces, aproximadamente 3.231 toneladas de proyectiles. Con solo su segundo disparo, el cañón más grande derribó una sección de muralla de 5 pies de ancho. Con razón, muchos intérpretes historicistas en la Edad Media no dudaron del cumplimiento histórico de las invasiones islámicas. Con semejante precisión es casi imposible subestimar la capacidad de Dios para predecir el futuro. Cuanto más estudiamos la historia a la luz de las profecías bíblicas, más nos asombramos de la orientación divina que dejó a su pueblo en la Biblia, para que supiese que sus planes no se anulan, sino que cumplen su propósito. Hay otro detalle que todavía no hemos explicado. Escribió Juan,
y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿200 millones? ¿Será realmente? El número de esos jinetes fue muy grande, pero ¿hubo alguna vez en la historia semejante cantidad? Sí, es cierto. Algunos historicistas parecen a veces confundidos cuando se encuentran con la figura de 200 millones de jinetes musulmanes preparados para conquistar tanto las partes orientales como occidentales del mundo romano. Para evitar tal confusión, el número debe ser leído en su forma original griego. Pero comparemos esta manera de expresar semejante número de jinetes que los turcos enviaron a la guerra con el extenso número de ángeles que, según los profetas Daniel y Juan, componen la corte celestial. El griego dice literalmente 2 veces 10.000, lo que aritméticamente da 200 millones. En Apocalipsis 5:11, Juan dice literalmente también 10.000 10.000 y 1.000 miles. Ilustrémoslo en números cardinales. Apocalipsis 5:11 dice 10.000 por 10.000, 1.000 por 1.000, lo que en total sería 101 millones. Y en Apocalipsis 9:16, 10.000 por 10.000, 10.000 por 10.000, total 200 millones. Desde la perspectiva aritmética, vemos así que literalmente el número da 101 millones, pero nadie traduce 101 millones en Apocalipsis 5:11 porque no tiene sentido. En su lugar, entienden que el número es figurativo para proyectar una cantidad innumerable de ángeles, como en Hebreos 12:22, donde dice literalmente 10.000 de ángeles. El sentido es miles o millones de ángeles. Lo mismo podemos decir de Apocalipsis 9:16. No hay que sacar la cuenta aritmética para decir que se trata de 200 millones de combatientes turcos que salieron a la guerra, sino de una cantidad muy grande que a lo largo de los siglos sumó muchos miles o aún millones. Así se habría cumplido la promesa divina dada a Agar con respecto a su hijo Ismael. Multiplicaré su descendencia de tal manera que no se podría contar el número por la multitud. Génesis 16:10. Pero puede decirse algo más aún. Se ha sugerido que la manera de contabilizar 4 veces el número 10.000 tendría también como propósito describir simbólicamente la unidad básica del ejército de cada uno de los 4 sultanatos turcos que invadieron el Imperio Romano. El sentido sería 2 veces 10.000, 10.000, esto es 4 veces 10.000. Precisamente los ejércitos turcos y mongoles contenían unidades básicas de 10.000 soldados, a las que llamaban tumen. Bien podía Juan proyectar simbólicamente la organización de los ejércitos de los 4 sultanatos basado en la unidad básica de tumens, un tumen por unidades básicas de 10.000 jinetes por cada sultanato. Bueno, uno se queda sin palabras ante la precisión bíblica e histórica tan impresionante de estas profecías de las trompetas. Si Dios reveló todo esto con tantos detalles, es sin duda porque quiere que entendamos bien cómo procede en la historia. Especialmente es para saber en qué época nos encontramos y qué es lo que nos espera. Bien, vamos llegando a la conclusión de la sexta trompeta. Leamos en Apocalipsis 9, 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9,
20 al 21. ¿A quién se refiere por los otros hombres que no fueron muertos por el castigo de la sexta plaga? Al único imperio que quedó en pie como único heredero de la antigua Roma, conocido como el Sacro Imperio Romano, más definidamente Europa. El apóstol Juan destaca la característica de ese imperio europeo desde su perspectiva religiosa, la católica romana. La idolatría era una de las características sobresalientes de ese imperio. El segundo mandamiento de la ley de Dios es claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20, versículos 4 al 5. Hasta hoy, cuando uno viaja de un país mayormente protestante como los Estados Unidos a los países católicos de Latinoamérica, se impresiona por la cantidad de imágenes que hay en las iglesias católicas, como en los antiguos templos paganos. Y cuando uno va a una mezquita musulmana en los países del Medio Oriente, no ve ninguna idolatría. Es algo bien sabido que los musulmanes odiaban la idolatría cristiana que no proviene de los apóstoles, porque los discípulos de Jesús respetaban el segundo mandamiento que prohíbe la veneración de imágenes. Esa fue otra consecuencia de la simbiosis entre el cristianismo y el paganismo, ¿no? Desde el siglo IV, más definidamente, cuando Constantino, el primer emperador pagano que se convirtió nominalmente al cristianismo, como ya vimos antes, intentó imponer la paz uniendo a los cristianos con los paganos. Y para convertir más fácil a los paganos, a quienes les costaba abandonar sus estatuas, los cristianos del Imperio Romano comenzaron a cambiarles nombres a las estatuas paganas. Les pusieron nombres cristianos. Tomemos como ejemplo la estatua de la diosa Isis con su hijito Horus. Les pusieron los nombres de María y Jesús. A la estatua del dios Júpiter de los romanos se le cambió el nombre por el de San Pedro. Los días festivos paganos fueron adoptados también por los cristianos, pero para conmemorar eventos de los evangelios, siendo que los paganos adoraban al sol en el primer día de la semana, de allí Sunday en inglés, Día del Sol, pretendieron ahora adorarlo como el Día del Señor en referencia a Cristo. Leamos lo que el historiador católico Will Durant escribió sobre esa época en su libro La Historia de la Fe. El paganismo sobrevivió en un sentido moral, como una indulgencia alegre de los apetitos naturales. Como religión, solo permaneció en forma de antiguos ritos y costumbres, tolerados o aceptados y transformados por una iglesia a menudo indulgente. Un íntimo y confiado culto a los santos reemplazó el culto a los dioses paganos y satisfizo el politeísmo afable de mentes simples o poéticas. Las estatuas de Isis y Horus fueron renombradas como María y Jesús. La Lupercalia romana y la festividad de la purificación de Isis se convirtieron en la fiesta de la Natividad. La Saturnalia fue reemplazada por la celebración de la Navidad. La Floralia por Pentecostés, una antigua festividad de los muertos, por el Día de Todos los Santos. La resurrección de Atis por la resurrección de Cristo. Los altares paganos fueron rededicados a héroes cristianos. El incienso, las luces, las flores, las procesiones, las vestiduras, los himnos que habían complacido al pueblo en cultos más antiguos se domesticaron y purificaron en el ritual de la iglesia, y el duro sacrificio de una víctima viva se sublimó en el sacrificio espiritual de la misa. Pronto la gente y los sacerdotes usarían el signo de la cruz como una especie de encantamiento mágico para expulsar o alejar a los demonios. Las curas de sueño
que una vez se buscaban en los templos de Asclepio, ahora se podían obtener en el santuario de los santos Cosme y Damián en Roma, y pronto estarían disponibles en 100 santuarios, escribió el historiador Will Durant en la página 75 de su libro. De manera que el castigo de la quinta y sexta trompetas tuvo que ver no solo con la violación del verdadero día del Señor, sino también con la violación del segundo mandamiento, que condena la idolatría, que el cristianismo indulgente y apóstata del medievo abandonó. Por supuesto, nos guste o no nos guste, todo mandamiento divino que se viola trae sus consecuencias negativas. Cuando los israelitas se apartaron de Dios, invocaron a Dios a través de los dioses paganos en un sincretismo que trajo las maldiciones divinas, porque esa violación los llevó finalmente a ignorar que quien les daba las bendiciones divinas era el único Dios verdadero. Deuteronomio 11, 13 al 17, Oseas 2, Joel 2, 10, Ageo 1, 9 al 11, etc. ¿Es lo mismo adorar que venerar? Porque algunos me han dicho que se puede venerar una imagen, pero no necesariamente adorarla. Para los paganos era lo mismo. Al venerar una imagen estamos adorando al objeto al que representa. Por eso el Apocalipsis nos dice que al final todo el mundo, bien o mal de su grado, terminará adorando la bestia, un símbolo político religioso que representa a un impostor que en los términos del apóstol Pablo se sienta en medio de la iglesia cristiana haciéndose pasar por Dios. Leímos ya el segundo mandamiento, que prohíbe venerar imágenes. Lo curioso es que en el cristianismo oriental, el ortodoxo, por estar más expuestos a la condena musulmana de la idolatría, buscaron un punto intermedio en el que eliminaron las estatuas y las reemplazaron por iconos de santos y vírgenes. Y eso dio lugar a la guerra iconoclasta que se dio entre la religión ortodoxa y la católica, que insistía en la veneración de estatuas. Pero los protestantes fueron más radicales al querer volver a la Biblia y dejar de lado las tradiciones que se apartaron de la Biblia. Eliminaron por completo las estatuas. Sí, pero siguieron guardando un falso día de reposo que no es el del Creador, sino que viola el cuarto mandamiento de la ley divina. Dios descansó en el séptimo día después de haber completado su obra de creación, no en el primer día antes de comenzar a crear. Y esto también provino del paganismo, como ya lo vimos brevemente. Si los que están mirando este programa quieren tener una extensa documentación histórica que muestra cómo se cambió el sábado por el domingo, pueden leer la siguiente obra erudita, From Sabbath to Sunday, una tesis doctoral defendida en la Universidad Gregoriana de Roma por Samuel Bacchiocchi, y más extensamente aún, escrita por varios eruditos de la historia en el libro The Sabbath in Scripture and History. La descripción de Juan muestra que quienes no aprendieron la lección del castigo de la sexta trompeta, ¿no?, ni dejaron de adorar a los demonios. Pero los que veneran u honran las estatuas dicen que son imágenes de santos y vírgenes, no de demonios. ¿Es realmente así? No, porque los fieles no van directamente al cielo. La resurrección final se dará cuando Cristo vuelva por su pueblo, en su segunda venida, no antes. La Biblia dice que los muertos nada saben. De manera que, con pena, debo decirlo, la invocación a las imágenes de los presuntos santos y vírgenes es un culto hecho a los difuntos. Y los que intervienen son los ángeles caídos. Cuidado con eso. Los demonios son muy astutos y engañan a la gente para apartarla de la ley de Dios. Por eso advirtió el apóstol Pablo que hasta el mismo diablo se presenta como ángel de luz,
Segunda de Corintios 11:14. De allí que el espiritismo se ha estado extendiendo en años recientes en muchas ceremonias católicas. Hay incluso sacerdotes que invocan a los muertos en la misa para tratar de comunicarse con ellos. Sin duda hay mucho que podríamos decir con respecto a esto, pero debemos ir terminando porque se va la hora. La sexta trompeta termina diciendo que los otros hombres, es decir, la sección idólatra del cristianismo apóstata, no se arrepintieron de su idolatría, sino que siguieron con sus prácticas idólatras. Pienso que esta conclusión de la sexta trompeta es muy significativa. Sí, por supuesto. Al concluir con esa reflexión, el apóstol prepara el terreno para la séptima y última trompeta. El mundo no habrá prestado atención a los juicios que Dios dio contra la impostura idólatra de una religión que acostumbra a la gente a honrar tantos ídolos, no solo religiosos, sino también de la política y del deporte. Por lo cual Dios queda justificado ante el universo para castigar al mundo para siempre. Y en lugar de adorar al verdadero Dios, terminarán maravillándose en torno al anticristo y honrándolo como si fuera Dios. Apocalipsis 13, versículos 3 al 4. Concluyamos nuestro estudio de la sexta trompeta con la siguiente reflexión del apóstol Pablo, que amonesta a sacar lecciones espirituales de las historias del pasado y al mismo tiempo explica la importancia que debe tener para nosotros el prestar atención, ¿no?, a lo que sucedió en el pasado, para no volver a cometer los errores de quienes nos precedieron. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Primera de Corintios 10, 11. Que así sea. Que así sea. Amén. Amén.